Hubo un día en que me senté en el suelo de mi cuarto y pensé, nada me sale bien. Y empecé a hacer mentalmente una lista de todos los motivos. Una infancia difícil. Las oportunidades que nunca llegaron. Las personas que me dijeron no. La falta de apoyo. La economía. El mercado. Era una lista larga. Y yo creía en cada punto. Hasta que escuché una frase en un video cualquiera que me sacudió por completo. Nada cambia mientras sigas responsabilizando a otros por tu realidad. Fue como un golpe. Porque en el fondo yo sabía, sí, había pasado por cosas difíciles. Pero en ese momento de mi vida, el problema no era lo que me habían hecho. Era lo que yo hacía con eso. Fue ese día que conocí el hábito que cambió completamente mi camino. La autorresponsabilidad. Y cuando digo que es un hábito, lo digo porque no nace solo. Hay que entrenarlo, repetirlo, sostenerlo. Pero una vez que lo incorporas, cambia absolutamente todo. Sobre todo, tu relación con el dinero. Porque la riqueza no depende solo de cuánto ganas. Depende de cuánto asumes. Hoy te voy a mostrar cómo adoptar este único hábito puede reprogramar tu mentalidad, tus resultados y tu cuenta bancaria. ¿Qué es la autorresponsabilidad? ¿Y por qué cambia tu vida financiera? Autorresponsabilidad no es culpa. Autorresponsabilidad es control. Es el momento en el que dejas de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto a partir de ahora? La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo invisible. Reacciona a lo que el mundo le da. Se queja de lo que no recibe. Espera que alguien más lo arregle. Y mientras tanto, la vida se queda estancada en el mismo lugar. Fue exactamente donde estuve yo durante mucho tiempo. Siempre con la sensación de que algo me detenía. Hasta que entendí, lo que me detenía era mi excusa favorita. Y toda excusa favorita tiene algo en común. Te exime de responsabilidad, pero también te bloquea el poder. El cambio comenzó cuando dejé de justificar mis malos resultados con frases como «pero yo vengo de abajo», «no tengo apoyo», «nadie me enseñó esto», y «yo soy así». Estas frases parecen inofensivas, pero te colocan en un papel peligroso, el de víctima funcional. Sigues moviéndote, pero sin tener control real sobre nada. Ahora entiende esto. La riqueza no nace en el terreno de la justificación, nace en el campo de la decisión. Y solo quien asume total responsabilidad por sus propias elecciones es capaz de tomar decisiones reales. Cuando adoptas la autorresponsabilidad, empiezas a entender que tu realidad financiera es un reflejo de las decisiones que repites. Tu resultado no es cuestión de suerte, es un patrón. Tu comportamiento es la parte de la ecuación que sí puedes ajustar ahora mismo. Y sí, eso requiere coraje. Porque es más fácil decir que faltan oportunidades que admitir que no tienes una estrategia. Es más cómodo culpar al salario que reconocer que no organizas lo que ya tienes. Es más sencillo pensar que te falta suerte que enfrentar que, tal vez, el problema es cómo actúas cada vez que entra el dinero. La pregunta es, ¿quieres tener la razón o quieres tener resultados? El día que empecé a aplicar este hábito, todo cambió. Porque pasé a anotar en qué gastaba cada centavo, sin drama, sin negarlo. Preguntarme por qué decía sí a todo, y me dejaba siempre para el final. Dejar de quejarme de los clientes difíciles y empezar a posicionarme con más firmeza. Estudiar, aprender y aplicar, en vez de esperar que alguien más lo resolviera por mí. Y eso creó un efecto dominó. La autorresponsabilidad sacó mi vida del modo aleatorio y la puso en modo construcción. Y con el tiempo mi dinero empezó a responder. ¿Quieres aplicar esto ahora? Empieza con 3 preguntas simples. ¿Qué, dentro de mis resultados financieros hoy, es responsabilidad mía? ¿Qué decisión estoy posponiendo por miedo, pero sé que necesito tomar? Si tuviera el control de mi propia evolución, ¿qué cambiaría esta semana? Escribe las respuestas. Sin filtro. No para culparte, sino para entender dónde está tu poder de acción. Porque mientras sigas culpando al sistema, al pasado, a los demás o al universo, tu cerebro seguirá operando como si fueras una víctima. Y nadie construye libertad financiera sintiéndose rehén de su propia historia. La autorresponsabilidad es lo que transforma intención en riqueza. Existe una diferencia brutal entre quien tiene planes y quien toma decisiones. Y la diferencia es simple. Los planes dependen del tiempo, las decisiones dependen de ti. Mucha gente dice que quiere enriquecerse, tener estabilidad, crecer. Pero cuando observas su comportamiento diario, ves que todo lo que hacen es para mantenerse en el mismo lugar de siempre. Yo decía que quería ser próspera, pero gastaba como quien necesita aliviar la frustración. Trabajaba mucho, pero sin estrategia. Y lo peor, huía de los números. Evité mirar el extracto durante meses porque ver la verdad dolía. Hasta que un día entendí,
Si no era capaz de enfrentar lo que yo misma estaba creando, nunca estaría lista para recibir lo que decía querer. Y fue ahí cuando la autorresponsabilidad se convirtió en mi ritual, no como una idea motivacional, sino como una práctica radical. Empecé a anotar todo lo que entraba y salía, y en los primeros días sentí vergüenza, no por los números, sino por la forma automática en la que actuaba. Pedir comida sin pensar, decir sí a gastos innecesarios, aceptar pagos a plazos que ya sabía que no podía cubrir. Eso es la autorresponsabilidad. Dejar de actuar como si la vida fuera un accidente. Es entender que, incluso frente a dificultades reales, siempre existe un punto en el que la elección fue tuya. Y cuando asumes ese punto, recuperas el poder. ¿Sabes qué más cambió? Mi relación con el tiempo. Antes, decía que no tenía tiempo para estudiar sobre finanzas, organizar mi rutina, planear mi crecimiento. Pero pasaba horas deslizando la pantalla, viendo videos, distraída en ciclos de comparación. Y fue en ese momento que el hábito de la autorresponsabilidad echó raíces. Empecé a valorar mi tiempo como un recurso tan valioso como el dinero, a definir metas semanales basadas en lo que sí podía controlar, a dejar de echar culpas y empezar a priorizar decisiones. Y lo más interesante es que el dinero empezó a responder, no con milagros, sino con estructura. Las negociaciones fluían mejor. Las personas empezaron a verme con más seriedad. Lo que antes era superficial se volvió base. Lo que antes era urgencia se transformó en planificación. Todo porque mi comportamiento comenzó a comunicar: estoy al mando. Si quieres aplicar esto, empieza así. 1. Ten un momento semanal de revisión. ¿Qué funcionó financieramente? ¿Dónde saboteaste tu propio plan? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima semana? 2. Define pequeñas metas prácticas. Ahorrar $100 esta semana. Estudiar 1 hora sobre inversión básica. Organizar mi extracto bancario y clasificar los gastos. Pero con una regla de oro. Nada de prometer lo que no vas a cumplir solo para sentirte mejor. La autorresponsabilidad exige integridad. Y la integridad empieza por cumplir lo que te prometes a ti misma. Y por último, deja de usar la frase: yo soy así. No eres así. Estás así. Y puedes elegir diferente, desde ahora. La autorresponsabilidad es lo que separa a quien se enriquece de quien solo sueña con eso. Mucha gente habla de atraer dinero. Pocos hablan de sostener lo que llega. Y aquí va una verdad dura. Sin autorresponsabilidad, incluso el dinero que entra se escapa. Puedes ganar más. Pero si tu patrón es de evasión, distracción, desorganización, nada se queda. Yo vi que eso pasaba. Conmigo. Hubo una época en la que empecé a ganar mejor. Proyectos más grandes, más visibilidad, más ingresos. Pero en pocos meses ya tenía nuevas deudas. Con esa sensación antigua regresando. ¿Cómo pasó esto? La respuesta era clara. Mi comportamiento no había evolucionado con la nueva realidad. La versión que ganaba más dinero seguía siendo la misma que huía de los números, que tomaba decisiones desde la emoción, que usaba el dinero para compensar el estrés. Sin autorresponsabilidad no creces, repites. Fue entonces cuando adopté un nuevo nivel de este hábito. Porque la autorresponsabilidad no es una decisión que tomas una vez, es un patrón que renuevas todos los días. Empecé a preguntarme antes de cada decisión financiera: ¿esta elección es compatible con la mujer que quiero ser? ¿Esto es alivio momentáneo o construcción de futuro? Y más. Dejé de ilusionarme con esa idea de que si ganaba más, todo se resolvería. No se resuelve, porque el problema nunca es solo cuánto entra, es cómo te comportas con lo que entra. Quien tiene autorresponsabilidad sabe que no existe el milagro, existe el hábito. Sabe que no es el otro quien tiene que cambiar, sino que ella debe ajustar sus decisiones. Y sobre todo, entiende que cada acción de hoy tiene un impacto directo en lo que va a cosechar en 6 meses, 1 año, 5 años. Eso es libertad. Dejas de depender de la suerte, dejas de vivir en el improviso, y empiezas a crear una estructura que te respeta. ¿Y sabes qué pasa cuando haces esto de forma constante? Subes de nivel, financiera y emocionalmente, porque pasas a tener claridad sobre hacia dónde quieres ir, decir no con más facilidad, incluso a ti misma, establecer metas que tienen sentido, y no solo promesas vacías, y sobre todo, confiar en ti misma, porque ahora ves resultados que vienen de lo que tú controlas. ¿Quieres aplicar esta última etapa del hábito? 1. Haz una lista de los 5 comportamientos financieros que más sabotean tu evolución. Sé honesta. No minimices. Míralos de frente. 2. Elige uno para cortar inmediatamente o transformar. No esperes al lunes. No esperes ganar más. Córtalo ahora. 3. Sustituye ese comportamiento por una acción simple de construcción. Ejemplo:
cortar gastos impulsivos, crear un fondo de emergencia, dejar de evitar extractos bancarios, revisar tus finanzas cada viernes, dejar de decir soy malísima con los números, hacer un curso básico gratuito sobre finanzas. Y cada vez que esa versión antigua quiera volver, recuerda, no estás intentando cambiar de vida. Ya cambiaste y solo estás manteniendo el ritmo. Porque la autorresponsabilidad, en el fondo, es el coraje de no abandonarte nunca más. Puedes estudiar todos los métodos, seguir todas las estrategias, aprender de los mayores referentes del mercado. Pero si no cultivas la autorresponsabilidad, todo eso se convierte en conocimiento acumulado y no en transformación real. Porque al final, el cambio no empieza con el dinero. Empieza con una decisión. Decidir asumir tus elecciones. Posicionarte frente a tus propios resultados. Entender que puede que no seas culpable de todo lo que te pasó, pero sí eres completamente responsable de hacia dónde vas desde aquí. La autorresponsabilidad es el hábito que cambia tu patrón mental, emocional y financiero. Es lo que te saca del lugar de la espera y te coloca en el lugar de la construcción. Si hoy tu vida aún no refleja lo que deseas, pregunta, ¿dónde estoy delegando mi poder? Y luego escribe, ¿qué actitud puedo tomar hoy? Pequeña, simple, pero real, que represente esta nueva versión de mí. Comenta aquí abajo, ¿qué vas a asumir a partir de ahora? ¿Una decisión, una rutina, un comportamiento? Escríbelo. Y sosténlo, porque tu nueva realidad no va a llegar por arte de magia. Nacerá del hábito de elegir, todos los días, no abandonarte nunca más.